Básicamente en contactar nuevos clientes, hacer proyectos de iluminación y vender ese material de iluminación. Prefiero trabajar para una empresa que ser autónomo. Siempre he estado trabajando de esa manera y ventajas, como asalariado, pues tengo la seguridad social, lógicamente, tengo derecho a paro, tengo una serie de gastos cubiertos, pues luego tenemos kilometraje, etcétera, etcétera. Y sin embargo el autónomo pues es todo lo que es la gestión, la declaración de IVA trimestral, los IRPFs, etcétera, etcétera, es bastante más engorroso. A mí personalmente siempre he estado como asalariado de empresas y la verdad es que siempre me ha ido muy bien. Básicamente con un trato serio y profesional. Decirle y darle a cada cliente no lo que yo quiero darle, sino lo que él necesita y que él sea capaz de ver en mi respuesta, en mi exposición, que se va a ajustar perfectamente a la necesidad que tiene para esa obra, para ese momento. En concreto en esta empresa hay una parte fija, una parte variable y luego una serie de gastos que van aparte, como pueda ser kilometraje, los tickets, hay que invitar a comer a algún cliente, gastos de viaje, etcétera, etcétera. En el tema comercial, a mi entender, todas son importantes. Desde que haces la primera llamada, incluso después de hecha la venta, tienes que hacer un seguimiento de cómo ha quedado esa venta, si el cliente está contento, etcétera, etcétera. Lo más tedioso, posiblemente, en concreto aquí, como es instalaciones, es tema de iluminación, el desarrollo de la obra, porque las obras siempre son muy problemáticas. Pero una vez que has acabado, tienes que seguir el contacto con el cliente para mantenerlo, para poder solventar cosas, sobre todo en obras que siempre hay pequeños flecos que hay que ir arreglando y hay en el tiempo y tienes que dejar todo al 100% funcionando y a gusto del cliente. Aquí en concreto tenemos muy buena relación entre todos nosotros, somos todos amigos, se motiva sobre todo dándonos ánimo porque hay una crisis, lógicamente, y la motivación sobre todo tiene que ser tuya interna porque tiene que ser un trabajo que te guste mucho y siempre te tiene que gustar todas las facetas de tu trabajo. Y si todos los elementos del equipo, que aquí somos 4, tienen esos mismos pensamientos, unos a otros se apoyan, se motivan, se dan soluciones, etcétera, etcétera. Y aquí la verdad es que se cumple muy bien. A nivel técnico, lo más que puedas absorber en el tiempo, porque nadie entra sabiendo. A nivel personal, mucha estabilidad de cabeza con respecto a los clientes, porque tienes de todos los tipos. Y sobre todo te tiene que gustar mucho el tema comercial y te tiene que gustar mucho la calle. Y en concreto, por suerte para mí, se cumple. Justo antes del cierre del pedido, porque en concreto en la iluminación, en la construcción, cuando tú ya tienes enfocado todo el proyecto y toda la iluminación, es muy fácil que otra gente se intente colar, se te intente meter por medio y llevarse ellos la venta habiendo hecho tú el trabajo. Eso es muy habitual en construcción. Siempre a planificar, a ver a quién vas a llamar, a ver a quién vas a visitar, qué catálogo tiene, cuál no tiene, como tal. Realmente la venta luego es bastante rápida. Una vez que está centrado el tema, es bastante rápida. Y quitando que no haya intoxicaciones externas, la verdad es que sobre todo el trabajo está antes de la venta. Dependiendo del tipo de cliente y el tipo de obra, siempre se toman notas y los informes dependiendo. Si van a ser obras muy largas en el tiempo y muy complicadas, entonces sí que voy haciendo informes. Sin embargo, si son ventas sencillas y más rápidas, sencillamente se toman notas y son las que utilizo para luego el desarrollo de la venta. Siempre. Es fundamental. La información es poder y con esa información podrás vender. Si no puedes acceder a un dato que en concreto es
el jefe de esa obra, el contacto que tienes que atacar, etcétera, etcétera, y que además, si tienes una buena relación, te servirá para futuros, pero toda esa información queda ya registrada y protegida a nivel interno. Muchísimas. Lo que pasa es que no se ha dado en este gremio. Se me dio en el gremio anterior que estuve, pero vendíamos software informático para joyerías y hemos llegado a vender programas sin tener ordenadores los clientes. Sencillamente lo compraban porque era la oferta, porque habíamos caído bien, le había gustado, entonces quiso llevarse el programa en ese momento. Sí, una muy curiosa que me enseñó mi jefe, y es a vender al pesado. Y era un hombre que no hacía más que apretar y apretar y apretar y apretar, y está claro que tú tienes que mantener tus márgenes, y ya llegó el momento, por orden de mi jefe, que le dije, ¿sabes qué te digo? Que no te vendo. Pero hombre, pero no te vendo. Pero hombre, no te vendo. Y al final vino y se lo llevó sin descuento. Las nuevas tecnologías realmente para los comerciales están muy bien porque nos permite hacer seguimientos mucho mejores y controles mucho mejores, pero las nuevas tecnologías para el cliente a veces para los comerciales son peligrosas porque me hace la consulta a mí, le hago yo el asesoramiento, le hago yo el seguimiento y de repente se mete por una web, esa web, yo qué sé, pues China, a saber, y le venden lo mismo que yo y lo compran a China. Claro, luego te pasa que te vienen con garantías o con lo que sea y las garantías no están cubiertas en España, como es lógico. Como en todos los sectores, muchísimo. Antes hacías 10 visitas, de las cuales 2 eran buenas, ahora tienes que hacer 50 o 60 visitas, de las cuales 1 o 2 son buenas. Así es como ha afectado y por lo tanto, claro, estás trabajando mucho más, estás invirtiendo mucho más tiempo, estás invirtiendo muchos más recursos, tienes que ajustar muchos más los descuentos y los precios, en definitiva pues ganas menos, lógicamente. Por supuesto, primero en el desarrollo de la actividad laboral, de cómo tiene el comercial que hacer incisión en las empresas, en las personas, etcétera, etcétera. Y fundamental luego, en el sector que estés, el detalle técnico de la rama a la que te vas a dedicar, porque no tiene nada que ver, por ejemplo, iluminación con puertas, por poner un ejemplo. Cojas lo que cojas, vas a tener que tener las dos vertientes, la comercial y la técnica. Tan malo es tener solo una como tener solo la otra. Un buen técnico, si no tiene un toque comercial, o un comercial si no sabe técnico, tiene problemas. La formación lo es todo. Sin formación no vas a poder hacer absolutamente nada porque vas a estar dando palos de ciego. Cuanto más formación puedas recibir y más seas capaz de asimilarla y luego aplicarla en cada uno de los diferentes casos que se te puedan dar, mucho mejor. Nunca está de más. Para el gusto, los colores. A ver, a mí me parece fundamental. Yo no entiendo un comercial que no tenga corazón. Un comercial que vende por vender o vende algo que no le gusta, no lo ve bien. A mí me gusta tratar a la persona, ver cómo es, ver su necesidad, apoyarle en la compra, lógicamente, y que quede contento con el resultado. Pero eso, desde luego, si es una persona que no tiene sensibilidad con las personas, va a ser una venta muy fría y va a ser un trato muy frío. Pues creo realmente que es fundamental, es una de mis asignaturas pendientes. Si yo tuviese los idiomas que me gustaría tener, que serían inglés, francés, italiano y alemán, cosa que no tengo, solo un poquito de inglés, estaríamos haciendo esta entrevista en una isla por ahí, en Doha. Pero ahora mismo el tema de idiomas
la gente está yéndose al extranjero. Tengo ya bastantes conocidos comerciales que están haciendo cursos en Alemania, en Italia, etcétera, etcétera, para poder coger los idiomas lo más rápidamente posible, dado que el mercado en España ahora mismo está muy difícil. Yo creo recordar que en el 92 ya trabajaba como tal. Antes el trato era más directo, había menos, vamos a decir, intoxicaciones externas, lo que hablábamos antes de las nuevas tecnologías, de Internet, etcétera, etcétera. También lo que teníamos ahora, mandas emails, en el 92 era más llamada telefónica, te envío un fax, tal cual. Era diferente, ha evolucionado muchísimo, pero la diferencia sencillamente ahora tienes que intentar que no se te metan elementos externos que antes no había. Nada más.